Dos, uno. Bueno, buenos días televidentes. El día de hoy nos acompaña una de las firmas más importantes del país, Gabeca y Asociados, y vamos a estar analizando uno de los casos más polémicos de todo el país y pues del tiempo. Y es el caso del edificio Amaranto PH. Entonces, pues tenemos invitados a parte de la firma Gabeca y Asociados, González Niños, y Adquisiciones. Tenemos abogada especialista en Derecho Privado y Derecho Comercial. Tenemos a la abogada Valentina Sierra, especialista en transacciones financieras. Y tenemos a la abogada Vanessa Hurtado, especialista en bienes mercantiles. Ahora, en nuestro programa de hoy nos centraremos en analizar los problemas jurídicos de este caso tan relevante, tan importante, y pues evidenciar la conexidad de estos problemas jurídicos y de estas instituciones con la vida real, y pues los desarrollaremos los que creemos más importantes y no los que ya se han desarrollado en previas alocuciones por parte de la firma. Igualmente le pedimos excusas a los televidentes si llegan a tener un problema o se llega a ver un corto del video o llega a haber una equivocación debido a que esto se está grabando en vivo. Y por la situación del COVID-19 tenemos que realizar las entrevistas vía online. Entonces voy a darle la palabra a nuestra invitada Elisa María Hernández para que nos empiece a dar como un análisis de los hechos y a contar más o menos los hechos de este caso, para que entre nosotros vayamos analizando los problemas jurídicos que surgen. Entonces, Elisa María. Bueno, muchas gracias, Carlos. El problema inicia en la ciudad de Bogotá, en el barrio La Colina Campestre, en el edificio El Amaranto, que está sujeto a propiedad horizontal. En él hay varios edificios, varios apartamentos, qué pena. Hay unos de tipo A, unos de tipo B, el tamaño varía y hay un penthouse. Varios de la propiedad es de uso exclusivo para los propietarios, pero el apartamento 601, que viene siendo el penthouse, tiene el uso privado de tanto 2 garajes como 2 depósitos. Además, varios de los coeficientes de copropiedad son diferentes, pero los propietarios pagan lo mismo en la administración, y esto llegó a que hubiese un problema entre ellos, un descontento bastante grande, porque no parecía que tuvieran una representación menor y pagaran lo mismo que otros que tuvieran mayor representación en las asambleas de propiedad horizontal. Y este pues fue un problema que se planteó en el edificio. También se presentó un problema en cuanto al uso de los parqueaderos para discapacitados y para visitantes, debido a que el dueño de Inversiones El Velero, que fue el que promocionó y por medio de la intervención de Fido Bogotanos S.A. logró la venta del edificio, él usaba varios parqueaderos permanentemente y sin el permiso de nadie, que no le pertenecían. Entonces, lo que propongo que la sociedad debería empezar, que la propiedad horizontal debería empezar a hacer, es que la asamblea debería empezar a ponerle sanciones a este hombre por apropiarse o por el uso de parqueaderos que no le pertenecen a su apartamento. No sé, mis compañeros, ¿qué opinan? Claro, Elisa, pues lo que sucede en este caso es que nosotros tenemos que analizar y desde el punto de vista jurídico identificar si puede la Asamblea sancionar al señor Joaquín Munevar por estacionarse permanentemente y sin permiso en parqueaderos que no son de su propiedad, empezando porque tenemos que identificar qué tipo de bienes son estos al interior de la propiedad horizontal. Son bienes de uso privado, son bienes que le están escriturados específicamente al señor, o son bienes que, a pesar de que él puede utilizar para su uso exclusivo, siguen perteneciendo a toda la propiedad horizontal. En este caso, pues evidenciamos que el señor evidentemente no es propietario de estos bienes, y aun si estos fueran de uso exclusivo, él no tiene el uso exclusivo, pues no son parqueaderos que en el momento de realizar la matrícula inmobiliaria se incluyeron en su propiedad. Totalmente de acuerdo, Gabriela. Además, debido al problema de los parqueaderos, ya que por tema de pico y placa varios de los propietarios que tenían el uso exclusivo sobre un solo parqueadero decidieron comprar más carros, empezaron a faltar los parqueaderos.
Entonces decidieron comprar un predio vecino que se llama La Pajarera, el cual tenía ciertas situaciones un poco complicadas, las cuales explicaremos más adelante, y surgía la pregunta de si efectivamente que se compre este predio genera algo en la matrícula del inmueble raíz o en el reglamento de la propiedad horizontal. Sí, Elisa, pues es que en este caso, sigue Carlos. Hay que centrarnos no solo en la matrícula, sino también en cómo la propiedad horizontal pensaba tomar esta decisión, o sea, cuál era el direccionamiento que iba a seguir y cuál era el proceso que iba a seguir, porque nosotros tenemos en cuenta que sí se puede tener un régimen de propiedad horizontal, un reglamento, pero pues todo tiene que ir de acuerdo a las normas. Entonces, ¿qué piensan al respecto de eso? ¿Se siguió el correcto procedimiento? Efectivamente, digamos, contó con todos los coeficientes que requería, o cuál fue el proceso que se tomó en este caso? Bueno, hay que resaltar que 9 de los 13 apartamentos citaron a una reunión extraordinaria para tomar esta decisión. Cumplieron con todas las normas según el artículo 39 de la Ley 675 de 2001, el cual es el régimen al que debe acogerse el reglamento específico de esta propiedad horizontal, y pues se citó a la asamblea extraordinaria. Sin embargo, 9 de los 13 propietarios votaron a favor de adquirir este bien, pero según el artículo 46 de la Ley 675 de 2001, se necesita una mayoría calificada para tomar esta decisión, ya que es una adquisición del inmueble. Por lo tanto, debería haber un 70%. Sin embargo, al sumar los coeficientes, nos damos cuenta que solo el 63% pues votó a favor. Por lo tanto, no habría una mayoría calificada y habría lugar para que se impugnara la decisión de la asamblea, como tiene la intención el propietario del apartamento 201, el señor Juan Fernando Lobo Guerrero, mediante un proceso verbal sumario de mínima cuantía. Sin embargo, pues este proceso solo se podrá interponer teniendo en cuenta el valor del inmueble, y pues esto no lo tenemos en los hechos, así que pues todo dependerá del valor de la pajarera. Pero Valentina, ¿tú podrías explicar cómo realizaste este cálculo? ¿Cómo sabes que no se cumple con esa mayoría calificada? Bueno, principalmente hay que tener en cuenta que solo tenemos el total de las áreas privadas, el cual es 1.050 metros cuadrados. Entonces, al tener en cuenta esto, se pondera los coeficientes de los apartamentos tipo A, tipo B, los locales comerciales y el penthouse, que tiene 180 metros cuadrados. Entonces, se suman los 9 apartamentos que están especificados en los hechos del caso, y nos damos cuenta que esto da el 62% de los coeficientes, y habría lugar a que se impugnara esta decisión, como tiene la intención el señor Juan Fernando Lobo Guerrero. Eso quiere decir entonces que la decisión no fue válida, entonces no van a adquirir el predio vecino. Pues primero hay que tener en cuenta que todos los actos se presumen válidos hasta que un juez no lo declare. Entonces, pues tocaría esperar a la decisión del juez, y pues de acuerdo a esto se suspenderán los efectos de este acto, y pues no habría lugar para que pudieran comprar el predio vecino para la realización de los parqueaderos. Sin embargo, pueden llegar a hacer otra asamblea de acuerdo a los procedimientos ya lo establecido en la Ley 675/2001, y habría pues la posibilidad que podrían adquirir este predio, pues si no tenemos en cuenta los antecedentes que tienen y que vamos a analizar más adelante. Muy interesante, sale muy interesante este tema a relucir de los coeficientes de decisiones y de toma de decisiones en la propiedad horizontal con respecto a los hechos, y pues evidencia la real importancia de seguir lo que dice la norma, y es si la norma dice que necesitas un 70%, es ese 70% el que se debe tomar. Elisa María, ¿se evidencian otros
problemas jurídicos de los primeros hechos? De los primeros hechos encontramos dos problemas jurídicos, los voy a repetir. Es la adquisición del predio La Pajarera una razón para cambiar la matrícula del predio de raíz y los estatutos de la propiedad horizontal. Y el otro, si puede la Asamblea sancionar al señor Joaquín Munevar por estacionar permanentemente y sin permiso en los parqueaderos destinados a visitantes y minusválidos. Continuando con los hechos, podemos ver que el predio La Pajarera se encuentra embargado por Bancolombiano S.A. debido a que su dueño, Pedro de Subiría, no pagó un crédito hipotecario que adquirió con este banco. La medida cautelar se inscribió en noviembre de 2018 conforme a un oficio proferido por el Juzgado Tercero Civil de Circuito. Sin embargo, haciendo investigación, se dieron cuenta que hubo dos peticiones adicionales para embargar este predio por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital por mora en el pago de impuesto predial desde el año 2017 y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, por la contribución por falta de contribución a la valorización en el año 2015. Debido a esto, el señor Munevar decidió mirar si esto podría facilitar la venta del predio y nos preguntamos que puede de Subiría transferir su derecho de dominio a Munevar sobre el predio de La Pajarera aun cuando este se encuentre embargado. ¿Ustedes qué opinan? Pues, Elisa, primero creo que deberíamos remitirnos a las normas, al Código General del Proceso cuando éste menciona que es un embargo y además de qué manera se lleva a cabo la medida cautelar de secuestro y embargo para nosotros llegar a identificar que efectivamente embargar es sacar un bien del comercio. Por lo tanto, mientras se encuentre embargado un bien, no puede transferirse en su derecho de dominio. No obstante, en este caso que tú nos planteas y que nos muestras también, nosotros vemos que el señor tenía una concesión con Parking City, lo cual quiere decir que Parking City tenía un derecho de uso y habitación y asimismo se tenía una servidumbre con Codensa S.A. para que servidumbre pudiera acceder a la subestación eléctrica en el predio La Pajarera y poder surtir de energía a los edificios y a los lotes vecinos. Entonces, si bien se podría embargar este derecho de dominio y no podría ser transferible mientras concurra el embargo, no es embargable ni el uso de habitación ni la servidumbre, y mucho menos es embargable la servidumbre, pues sabemos que esta servidumbre es la que permite la garantía de un derecho de acceso a los servicios públicos. Y tal como lo vemos en el artículo 594, numeral 3 del Código General del Proceso, los servicios públicos o los bienes destinados a la prestación de estos servicios son inembargables. Entonces, si bien mientras continúe el embargo puede el señor continuar dándole paso tanto a la servidumbre como a la concesión, no es posible que se transfiera este derecho de dominio, o al menos así lo veo yo. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo pienso que efectivamente tendría que el dueño del lote La Pajarera, pues quitar esta medida cautelar de su predio para poder enajenarlo, porque pues es imposible que antes de quitar un embargo llegue a enajenarlo, o sea, eso constituye un objeto ilícito en la venta y pues haría nulo, haría ineficaz los efectos del contrato, entonces efectivamente tiene que quitar la medida cautelar para poderlo enajenar. Sí, además otra pregunta que podría surgirnos aquí como un quinto problema jurídico es si Bancolombiano podría tener derecho de preferencia en la inscripción de los embargos, ya que nos decía Lisa, pues que habían tres entidades diferentes que estaban embargando al señor de Subiría sobre su predio. Entonces, pues lo que yo considero es que sí puede tener preferencia, pues porque fue el primero que inscribió el embargo, específicamente como nos lo menciona el caso, y los demás podrían tener derecho a acceder a los remanentes siempre que también hayan embargado, pero no tendrían preferencia pues en esta inscripción. Completamente de acuerdo contigo, Gabriela. Definitivamente, pues el Bancolombiano fue el que interpuso
la acción primero y pues el oficio le salió a ellos y por eso, pues a pesar de que haya más peticiones para que se embargue el inmueble, pues el embargo le corresponde a Bancolombia. También, pues ya que mencionaste lo de Codensa, me surgía la duda de si puede Codensa constituir un derecho sobre el inmueble La Pajarera para impartir el servicio de energía a varios edificios de la zona mediante la subestación que costeó el mismo dueño. Ese sería otro problema jurídico que se ve en el caso. Claro, sin embargo, en un programa pasado específicamente, pues yo hablé de este tema y entonces pues identificamos que sí puede constituirse un derecho de servidumbre, pues de acuerdo a las disposiciones de ley vigentes. Entonces creo que deberíamos más bien enfocarnos en otros problemas, como si podría Codensa llegar a conminar por medio del alcalde a el señor de Subiría en caso de que éste le niegue el acceso, porque esto lo vemos también más adelante en los hechos. Sin embargo, como les mencionaba, creo que lo principal que deberíamos enfocarnos es en otro tipo de problemas. Entonces, Elisa, ¿por qué no nos cuentas qué ocurre más adelante en este caso? Por supuesto. Debido a los contratos de concesión y a los diferentes negocios que había hecho el señor de Subiría, consiguió tener el dinero suficiente para, en favor del Fondo Capital de Ahorro, obtener un crédito de libre inversión para el montaje de un local comercial por la concesión de la franquicia multinacional de pizzería, El Sol de Tivoli. Gracias a eso, pues ahora tiene un local en la avenida Boyacá con 157 y pues debe cumplir con todas las exigencias de un contrato de franquicia, pues como todos sabemos. Lo interesante aquí viene cuando este hombre había desarrollado una nueva receta de masa de pizza dietética. Fue un proyecto a largo plazo que él tenía y pues mezclando trigo preservativo con hierbas y nueces, pues logró crear efectivamente esta masa dietética y pues él pretendía obtener una protección para su producto para así poder industrializarlo y comerciarlo. Y pues la verdad, ese punto a mí me parece bastante interesante, pues la propiedad intelectual pues es bastante interesante para muchos de nosotros. ¿Ustedes qué problema jurídico ven ahí? Estoy de acuerdo contigo, Elisa. Este es un tema muy interesante y pues el problema jurídico que yo vería sería que si debe de Subiría a proteger su receta de masa de pizza dietética con una patente de invención, pues lo que él quiere es industrializarla y comercializarla a las cadenas de supermercados. Pero pues aquí, en mi opinión, deberíamos entrar a mirar pues si en verdad esta nueva receta entraría a cumplir los 3 requisitos que pues debe cumplir toda patente de invención, que pues según la decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina, tiene que ser novedoso, debe tener un nivel inventivo y una aplicación industrial. Sin embargo, aquí entra en conflicto si en verdad la masa de pizza, pues que todos conocemos la masa de pizza, la hemos probado, eso ya existe, pero al convertirla en dietética, ¿sería como mejorarlo o se podría, es decir, esto podría cumplir con el requisito de novedad y a la hora de mirar los requisitos de la patente de invención? Pero Vanessa, ahí me surge a mí una pregunta, ¿a qué se refiere el nivel inventivo? O sea, ¿qué quiere decir que yo me invente algo? Porque yo puedo inventarme una masa de pizza dietética, pero la masa de pizza ya está inventada y pues como tú decías, ¿el hecho de hacerla dietética es una mejora o me estaría inventando ese componente que hace que la masa de pizza sea dietética? Claro, pues el nivel inventivo, pues digamos la invención se consideraría inventiva si para una persona versada en la materia, una persona de oficio, pues no, o sea, como que esa invención nunca hubiera sido obvia, pues a la hora de ponerla en la técnica. O sea, si se deriva de una manera evidente de la técnica o es algo que a nadie se le hubiera ocurrido como poner en la masa de pizza, por así decirlo, en el caso concreto. Ese es el caso que
en verdad volver dietética la masa de pizza que todo en el mundo ha conocido puede ser nivel inventivo para poder aplicar la patente de invención. Claro, pues porque a mí pues me ocurre que en este caso más es como novedoso, tiene una aplicación industrial como el señor quiere, además de comercializarlo, pero no sé si tenga ese nivel inventivo que tú mencionas, pues porque una persona que se dedique a hacer pizzas, que se dedique a estos negocios pues de la gastronomía, quizá ya hubiera pensado en hacer una masa de pizza dietética para esas personas pues que quieren cuidar la figura, que quieren irse por el lado fitness. Más bien pienso yo que sí es novedosa porque es una invención que no está comprendida en el estado de la técnica de la gastronomía, más no es que a ninguna persona eh, que se dedique a esto nunca se le hubiera ocurrido. Pero bueno, yo creo que es pertinente que entonces miremos qué terminó de pasar con el edificio, Elisa. Bueno, continuando, pues el edificio contaba con 2 locales. Uno de ellos era propiedad de 3 hermanos, los cuales habían adquirido pues este local debido a la muerte de su padre, el cual les heredó dicho, dicho bien, hacía 7 años. Resulta que una de las hermanas se llama Alexandra. Ella había arrendado el local a una clínica odontológica, no les había informado a los demás copropietarios, tampoco. A ver, y esto es lo más curioso. Ella se había personado el pago de los gastos de mantenimiento, de conservación del bien, pago de impuestos, de valorización, absolutamente todo. Y sus hermanos no habían pagado nada. Luego, ella incluso construyó un baño en el local para poder arrendarlo de una manera más óptima y a la fecha no le había rendido cuentas de su actuación a los demás propietarios del local. Entonces, la pregunta que nos surge viene siendo si puede Alexandra arrendar el local a El Mezonín sin consultarle a sus hermanos, teniendo en cuenta que no es la única propietaria del local. Claro que sí, es un interesante problema jurídico, en especial en el hecho de que mencionar que no es la única propietaria del local porque, pues, como se mencionó, ellos adquirieron esa propiedad, pues, por el hecho de la muerte de su padre hace 7 años. Entonces, ahí, pues, entraría a formar un cuasi contrato de comunidad, según lo estipulado el artículo 2322 del Código Civil. Esto quiere decir que hay una limitación al derecho de dominio de los 3 hermanos, porque ninguno es propietario exclusivo de este local, ni mucho menos cuando este local no puede dividirse, como, no sé, podría dividirse si hubiera sido dinero lo que les hubiera dejado su padre. Sí, Vanessa, pero bueno, ya que tú eres experta en estos bienes mercantiles, yo quiero saber si ella estaba actuando como administradora, porque pues no me queda claro y pues siendo administradora ella en ningún momento podría, según yo tengo entendido, llegar a adquirir este local. Claro, pues es que aquí hay que diferenciar que para que ella hubiera actuado como administradora, pues debió haber sido asignada como tal y pues como también se pudo haber asignado a un tercero. Pero pues en ningún momento los hermanos se pusieron de acuerdo para asignarla y nombrarla como administradora de este pues local, sino que ella pues como atribuyó esta responsabilidad y los hermanos, y no le rindió cuenta a los hermanos, y los hermanos simplemente lo dejaron pasar y no, es decir, no contribuyeron ni para pagar lo que mencionaba Elisa, ni nada de eso, pero en sí no es que ella sea administradora de ese local porque nunca se estipuló que pues ella iba a hacerlo. Me parece interesante también aportar que si se analiza, digamos, los hechos rodeados de una comunidad o indivisión, pero es de aclarar para los oyentes de pronto que no sepan sobre la materia que la comunidad de indivisión no solo es un contrato, sino también es una propiedad especial del derecho
y lo que hace es dividir el dominio de ese local en unas cuotas partes, y por eso es que estamos hablando de que cada uno de los hermanos tiene parte de ese dominio del local, y por eso es que planteamos el problema de si alguna hermana que está, digamos, realizando estas acciones de ánimo que parecieran ser de ánimo y señor y dueño, podría en algún caso llegar a adquirir la propiedad de ese dominio. Pero pues es para aclararle a los oyentes. También vale la pena aclarar que las obligaciones que toma pues Alexandra se obligan solidariamente los comuneros. ¿Qué quiere decir esto? Que si el arrendatario pues le pide a los arrendadores que cumplan con sus obligaciones, pues se lo puede pedir a cualquiera y este debe responder en su totalidad, pero pues claro, tendrá un derecho de repetición hacia los demás comuneros, que sería pues en este caso Álvaro y Alejandro. Bueno, colegas, pero yo quiero saber, porque pues, me tiene bien intrigada el tema, ya así concreto, ¿cuál sería la conclusión, una posible solución ante los hermanos o para Alexandra en uno y otro lado? ¿Qué podrían hacer ellos? Bueno, hay varias soluciones. Yo creería que la primera sería hacer uso de este derecho de repetición y rendirle cuentas a los demás copropietarios de lo que está sucediendo con el local, de los comuneros. Otra podría ser, pues no es para mí tan factible, que los demás dueños de esta indivisión le vendan sus cuotas partes a la señora Alexandra, y cuando todas las cuotas partes recaen en una misma persona, ya la comunidad o la indivisión se deshace. O la otra sería una acción divisoria, que sería repartirse entre ellos ya partes específicas del local, su cuota parte, y pues se termina también con la indivisión. Pues también dependería de los hermanos el curso que van a tomar, y pues terminar con ese proceso judicial que ya pues lleva cierto tiempo iniciado. Pero es súper interesante eso de esa posibilidad que nos da el derecho de poder elegir entre muchas opciones. Se puede vender, Sí. se puede dividir, se puede asociar. Es muy interesante esta materia. Bueno, Elisa, si quieres, seguimos con los hechos. Muy bien. El velero, como propietario del apartamento 601, y los propietarios de los siguientes apartamentos, que son el 101, 102, 202, 302, 401, 402, 501, 601, y el local B, que se encuentra en el mezanín del edificio, decidieron citar una asamblea extraordinaria para plantear pues, la compra del lote de La Pajarera, y ahí surge otro problema jurídico. Si puede el velero S.A. y los propietarios de algunos apartamentos citar a una asamblea extraordinaria para plantear la compra del lote vecino y superar las insuficiencias de parqueaderos. ¿Ustedes qué opinan? Ah, claro, pues es que ahí fue cuando a mí también me surgió la duda de lo que hablaba Valentina, pues de que al parecer la decisión no era válida, o sea, que se presume válida, pero evidentemente haciendo los cálculos no llegaba a cumplir con la mayoría cualificada. Pues yo sí decía, ¿y esta asamblea cómo se citó? Entonces, pues ya me confirmarán también ustedes, pero yo consideraría que aquí lo que se citó fue pues esta asamblea extraordinaria, en la que, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 675 del 2001, pues debe reunirse al menos la quinta parte de los copropietarios. Sin embargo, pues ya vimos que la conclusión a este tema fue que evidentemente la decisión no fue válida y por lo tanto no se adquirió el predio vecino. Pero bueno, Elisa, pues continuemos. ¿Qué sucede en este caso? Acerquémonos a una conclusión. Continuando, después de ciertos hechos, decir, ellos empezaron a planear en dicha asamblea qué iba a pasar con el predio, pues ya sabemos que no lo pueden adquirir. El propietario del apartamento 201, Juan Fernando Lobo Guerrero, él fue el que empezó a pensar que esta decisión no debía ser tomada en cuenta, y pensaba en una forma para revocar la decisión pues, de la asamblea que se llevó en el Amaranto. También
Esto nos lleva a otro problema y es si Juan Fernando Lobo Guerrero, propietario del apartamento 201, puede interponer una demanda de impugnación de la decisión de la Asamblea mediante un proceso verbal sumario de mínima cuantía. Bueno, esto se divide en varias partes, como lo mencioné anteriormente, pues todo depende del precio del predio La Pajarera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que según el artículo 49 de la Ley 675 de 2001, que varias veces hemos mencionado, se podría llegar a impugnar la decisión que tomó la Asamblea, ya que va en contra pues, de un artículo que ya mencionamos, que es el artículo 46 de la Ley 675 de 2001, ya que se necesita mayoría calificada para poder tomar la decisión de adquirir un inmueble, como sería La Pajarera, y pues esto necesariamente necesita el 70% a favor de esta decisión. Entonces, se podría decir que pues él puede llegar a impugnar esta decisión siempre y cuando pues el predio sea acorde con la mínima cuantía y sea pues menor o igual. Bueno, ahora continuando con el señor Lobo Guerrero, pues nos damos cuenta de que su apartamento, el 201, él tenía la pretensión de escriturarlo a nombre de Marcela Contreras, quien es su compañera sentimental, cuando en este momento se encuentra en un proceso de divorcio con su esposa, para este momento, Juana Restrepo, quien es la madre de sus dos hijos menores de edad, los cuales pues respectivamente tienen 4 y 6 años, y pues a favor de quienes también había adquirido la nuda propiedad de un local comercial en el barrio Restrepo, reservándose él y su esposa el uso y el goce total sobre pues, dicho inmueble. Entonces, la pregunta que surge es si el señor Lobo Guerrero, si llega a divorciarse de su esposa Juana Restrepo, le puede escriturar el apartamento 201 a Marcela Contreras, teniendo en cuenta que hace parte de la sociedad conyugal y esta está afectada a vivienda familiar. Oigan, pero qué joyita este señor. Pues es lo primero que yo noto, me disculparán los televidentes. Pero lo primero que yo pensaría es que este señor está diluyendo ya una sociedad conyugal y aparte la tiene afectada a vivienda familiar. Eso ¿cómo se diferencia con la propiedad de familiar inembargable? O sea, ¿el señor sí podría hacer esto? Claro, pues una de las distinciones de esta propiedad especial, que es la afectación a vivienda familiar, es la disolución de la sociedad conyugal. Entonces, claramente, si él llega a divorciarse de la señora Juana Restrepo y pues dentro de la repartición de bienes del haber social, después de pues todo el proceso de divorcio, él queda como propietario del apartamento 201, pues podría escriturársela a la susodicha Marcela Contreras. Está en todo su derecho. Claramente después del divorcio y se haya disuelto la afectación a vivienda familiar. Hay que aclararle a los televidentes también dentro de los hechos que el apartamento fue comprado por el señor Juan Lobo Guerrero un mes antes de casarse con la señora Juana Restrepo. Es decir, que este inmueble no se compró dentro de la sociedad conyugal. Y por tanto, como ya lo desarrollamos anteriormente en una de nuestras alocuciones en el punto 10, pues no entraría dentro del haber social absoluto y por tanto, pues no, o sea, no se podría la señora Juana Restrepo incluir en la adquisición de este apartamento. Sin embargo, sí es importante tomar la relevancia de la propiedad especial de la afectación a vivienda familiar y decirle a los televidentes que efectivamente antes de realizar cualquier tipo de venta o enajenación de este bien, es importante que esta afectación a vivienda familiar se diluya. Por eso mi colega y la doctora invitada Valentina Sierra decía que para esto una de las causales es la disolución de la sociedad conyugal. Es decir, que el proceso debido es que primero se realice el divorcio y una vez realizado el divorcio se cae la afectación a vivienda familiar y ahí sí podría llegar a enajenar o a donarlo, que es lo que parece. Bueno, pero una pregunta, ¿y ellos no tenían hijos o cómo es eso?
Sí, ellos tenían 2 hijos, los cuales actualmente son menores de edad. Uno tiene 4 años y el otro tiene 6. Pero, y entonces, estos hijos, ¿cómo entran y qué rol tienen en esta casi que donación de la que estamos hablando que va a hacer el señor? Pues, o sea, ¿ellos tienen algún tipo de disposición especial sobre la propiedad o de qué manera los afecta esta transferencia que quiere hacer el señor? Por ejemplo, he conocido casos en los que se les pone a nombre de hijos menores de edad una nuda propiedad o en los que se les escrituran apartamentos. Elisa, ¿tú sabes aquí en los hechos qué pasó con los hijos en ese caso? Pues adicionalmente de eso, el señor había adquirido directamente pues el apartamento por parte de la constructora en 2013, que es lo que ya dijo Carlos, y pues se constituyó una propiedad especial pues para proteger este inmueble a persecución de terceros. Ahora el punto es saber si Santiago, que es su hijo de 6 años, y Pablo, que es su hijo de 4, pueden ser nuevos propietarios de un local comercial debido a su edad o que se lo escrituren o la condición pues, en la que ellos se encuentran. Hay que decirle a los televidentes que nos estamos refiriendo ya no a la disolución de los bienes, del bien específicamente del inmueble, del apartamento 201, sino que nos estamos refiriendo ya a otras repercusiones que podría derivar la disolución de la sociedad conyugal y a lo que se creó dentro de la sociedad conyugal. Entonces, en los hechos evidenciaba un usufructo, que el usufructo provenía de la ley de los bienes de los hijos y es un usufructo consolidado en el cual los padres se encargan del el uso y el goce de los bienes de sus hijos y que de alguna manera estos padres llegarían a crear una representación por sus hijos debido a que son menores de edad. ¿No es así, doctora Valentina Sierra? Claro que sí. Entonces, acá en últimas lo que pasaría es que los padres, al ser los representantes legales, pues de Santiago y Pablo, pues deben tomar todas las decisiones acerca de los bienes, específicamente de la nueva propiedad, que sería pues la enajenación y disposición de este local comercial, y pues en últimas ellos tomarían las decisiones ya que ellos no son capaces todavía para hacerlo. Ya, ok, a eso era lo que me refería, pero bueno, entonces, Elisa, ¿qué termina de suceder? Pues la situación sigue inconclusa en cuanto al señor Lobo Guerrero, su esposa, sus hijos y su compañera sentimental. Pero continuando con los hechos, podemos darnos cuenta que el apartamento 101 también cuenta con inconvenientes por ahí. Resulta que en este momento está siendo atentado por la señora Sara Peña, quien figura como propietaria, no figura como propietaria del inmueble, era compromitente compradora del mismo. Había suscrito pues dicho contrato con el titular del predio, que se llamaba Salomón Gómez, el cual era hijo único, soltero y también era huérfano. Pero pues antes de otorgar la escritura pública respectiva a favor de la señora Peña, pues el señor Gómez muere en abril de 2014, asesinado a manos de su compañero sentimental en un ataque de celos. Resulta que este señor pues era un pintor, le decían que era la reencarnación de Pablo Picasso. Tiene unas obras muy bonitas, la verdad. Y pues ante la tragedia de la señora Peña, pues se había hecho cargo de los impuestos, de las contribuciones de los inmuebles, de todos los cuidados del apartamento. Y pues nos queda la pregunta de si el compañero sentimental de Salomón era su compañero permanente, no lo sabemos. Y en caso de serlo, podría llegar a ser parte de la sucesión teniendo en cuenta que lo asesinó. Bueno, pues el señor Salomón, que en paz descanse, claramente el proceso sucesoral, según el artículo 1025 del Código Civil,
su supuesto compañero permanente, ya que lo asesinó, sería indigno de sucederlo, pues claramente por haber cometido este crimen, por celos, y claramente no entraría a suceder los bienes del señor Salomón, que pues como pinta muy bien esa sucesión. Pero ahí también en esos hechos se puede evidenciar, siguiendo, pues digamos, la lectura de los hechos, evidenciamos otro problema también con la adquisición y la posible adquisición del dominio de ese bien inmueble. ¿No es así, doctora Gabriela González? Claro, pues tiene Lisa más conocimiento de los hechos, ella me corregirá, pero pues yo hasta ahora, en lo que analizo, me pregunto si puede la señora Peña adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Porque Elisa no nos cuentas que estos hechos, para nosotros llegar a aclarar si es posible que la señora adquiera? Bueno, es importante tener primero en cuenta el tiempo en el cual ha estado habitando el inmueble. Ella fue promitente compradora desde 2014. Lastimosamente, pues la compra del inmueble no se pudo llevar a cabo. Y desde entonces, ella, como poseedora del bien, se ha hecho cargo de impuestos, de contribuciones del inmueble, ha realizado varias adecuaciones al interior del apartamento para pues mejorar su calidad. Y también, pues, ella estaba muy pendiente de todos los temas en cuanto a valorización, en cuanto a impuestos, en cuanto a todos los factores que tiene que cumplir un propietario de un bien. Sin embargo, quisiera que Carlos nos ayudara con este caso, con este hecho. Creo que en este hecho pienso que lo primero que tenemos que direccionarlo, aunque de alguna manera ya nos diste un poco la respuesta, es ¿qué vendría a ser la señora Peña en este caso? ¿Una propietaria, una poseedora, una mera tenedora? Para esto evaluaremos las tres figuras y concluimos que no es una propietaria debido a que no tiene un título que le constituya directo el dominio. Una mera tenedora tampoco porque, pues como bien dijiste, la señora realiza actos de señor y dueño al pagar impuestos, al realizar mejoras. Eso nos queda al lado de poseedor. Nos vamos al artículo 764, podemos encontrar unas clases de posesión. Doctora Vanessa Alexandra Hurtado, ¿podría decirme cuáles son esas clases y cuál podríamos determinar en este caso? Sí, claro, por supuesto. Como ya lo mencionó, esto se encuentra en el artículo 764 del Código Civil. Las clases de posesión que existen es la posesión regular y la posesión irregular. Claramente, como ya nos ha explicado Carlos, nosotros podemos llegar a la conclusión de que la clase de posesión que tendría la señora Peña sería una posesión irregular, puesto que ella no cumple con un justo título. Pero aquí me queda, pues yo tendría a concluir que no cuenta con un justo título, pero Carlos, me queda la duda de si la promesa no sería un justo título, o por qué no sería un justo título. Imagínate que cuando yo estaba también analizando el caso, pues me surgió la duda porque el artículo 764, perdón, del Código Civil habla sobre las posesiones y dice que la posesión irregular no tiene un justo título. Y yo dije, ¿la señora Peña tiene o no tiene un justo título? Entonces analicé que el documento en cuestión tenía en favor de la señora Peña era una promesa de compraventa. Pero resulta que la promesa de compraventa en coherencia al artículo 1611 del Código Civil es aquel contrato previo en el cual se busca que se realicen las obligaciones del contrato posterior. Y en este caso la promesa buscaba que se realizaran las obligaciones del contrato de compraventa, pero esto no significa que esta promesa como tal buscara constituir el dominio directamente. Por tanto, yéndonos al artículo 765 del Código Civil que nos habla de los justos títulos, diciendo que pueden ser constitucidos o traslaticios del dominio, podemos analizar que la promesa en ningún momento busca constituir directamente el dominio. La promesa lo que busca es que se cumplan con las obligaciones de la compraventa, pero no constituiría, desde mi punto del análisis, un justo título. Por tanto, se concluiría que la señora Peña sería una poseedora irregular. Ahora le quiero preguntar a la doctora Valentina Sierra,
¿Qué pasa si es una poseedora irregular? ¿Qué pasaría ahí con el tema de esta figura que venimos desarrollando en este caso, que es la prescripción adquisitiva? ¿Qué pasa con los tiempos y con cada una de las situaciones? Bueno, primero hay que aclarar que como es una poseedora irregular, ella sí tiene ánimo de señora y dueña, porque como se evidencian en los hechos, pues ella venía pagando impuestos, le hizo algunas mejoras, adecuaciones, etcétera. Entonces ella sí tenía un ánimo de señor y dueña a pesar de que no tuviera un justo título. Entonces hay dos tipos de prescripción. Entonces está la prescripción ordinaria, que está en el artículo 25-29 del Código Civil, en la cual dice que tienen que ser 3 años de posesión ininterrumpida para muebles y 5 años para inmuebles. En este caso no sería una prescripción ordinaria porque la prescripción ordinaria solo es para los poseedores regulares, es decir, los que tienen justo título, buena fe, y acá sería una prescripción extraordinaria que se define en el artículo 25-32 del Código Civil, y me gustaría que la doctora Vanessa especificara cuál es el tiempo de esta prescripción y cómo se manejaría en este caso. Por supuesto. En la prescripción, bueno, ella será una poseedora irregular. En el tiempo para la prescripción ordinaria, según el artículo 25-29 del Código Civil. Doctora, ¿Sí? no sé si se cortó el audio un momento, pero creo que, o es mi equivocación, ¿nos estamos refiriendo a la prescripción extraordinaria? Bueno, yo entendí que era la ordinaria, a no ser que se haya cortado y fuera. La extraordinaria, doctora. Ah, qué pena. Entonces, bueno, entonces el tiempo para la prescripción extraordinaria, pues no es necesario título alguno, ¿sí? La cosa que cumpliría pues la señora Peña sería, y además pues se presume de buena fe que a la falta de título adquisitivo de dominio. Además, para la existencia de un título, pues hará de presumir la mala fe según el artículo 25-31 y pues no dará lugar a la prescripción a menos de que pues ocurran unas excepciones que mencionan el mismo artículo. Pues creo que mencionaron el tiempo, entonces el tiempo para la prescripción extraordinaria, pues el tiempo necesario para adquirirlo sería de 10 años contra toda persona y no se suspende a favor de pues lo que se enumera en los siguientes artículos de pues este código. Y pues si no me equivoco, me corregirán si es así, creo que la señora Peña no cumple pues los 10 años con el que menciona este artículo. Efectivamente, como decía la doctora Vanessa, en ningún momento la señora Peña cumple con los 10 años, que es la prescripción extraordinaria, que habíamos llegado a la conclusión de la prescripción extraordinaria, retomándole a los oyentes, porque pues la señora Peña es una poseedora irregular y por tanto solo podría adquirir el dominio por lado de la prescripción extraordinaria y sería un plazo de 10 años. Y como se evidenció al principio de este análisis, la señora Peña tenía la posesión de 2014 a 2017, que cumplen 3 años y pues por tanto no podría adquirir el dominio por la prescripción extraordinaria. Pero otra idea que surge de este análisis es si la señora Peña podría llegar a adquirirlo por una prescripción especial, como es la prescripción de vivienda de interés social. Sin embargo, la ley... Una pregunta antes de eso. Y la señora no tiene la posibilidad de sumar las posesiones, es decir, no hay un poseedor anterior que le haya transferido a ella pues el dominio para que ella pudiera sumar este tiempo y acceder a la figura. Pues eso es otro análisis que surgió a lo largo de la investigación del caso, pero pues evidenció que en ningún momento en los hechos del caso se evidencia que hayan otras posesiones para poder sumarlas y llegar a tomar el tiempo de los 10 años para poder adquirir el dominio por la prescripción adquisitiva extraordinaria, por lo cual no podría verle esta figura de la suma de instituciones y de la suma de los tiempos para la prescripción, de la suma de posesiones.
Retomando la idea que estaba diciendo, según la Ley Novena de 1989, que es la Ley de Vivienda de Interés Social, esta podría llegar a constituir una prescripción adquisitiva especial, la cual la posesión irregular podría llegar a adquirir por 5 años. Sin embargo, aclarando otra vez, la señora Peña solo duró 3 años con el inmueble y por tanto tampoco podría adquirirla por esta prescripción especial, dándonos la conclusión de que en ningún momento la señora Peña puede adquirir, puede adquirir el dominio y solo se queda en la posesión irregular. Vaya, qué situación la de la señora. Pero no termina ahí. La señora tuvo más problemas debido a que quiso hacer mejoras en su apartamento al mismo tiempo que el dueño del apartamento 301, José Rojas, también estaba remodelando. Ambos pidieron materiales, muebles, accesorios a Home Century, y los materiales pues fueron, el señor Rojas los pidió primero, entonces los despacharon primero en el edificio. Resulta que en la portería había una empresa de conserjería nueva y el conserje, la persona encargada, se equivocó. Entonces los muebles y las cosas compradas por la señora Peña fueron a parar al apartamento del señor Rojas y las cosas compradas por el señor Rojas al apartamento de la señora Peña. Resulta que la señora implementó todo esto en su apartamento por medio de la contratación de una empresa y pues no se dio cuenta del error hasta que el señor Rojas fue a reclamar a la portería del edificio. Adicionalmente, pues la señora Peña en 2017, a principios de ese año, recibió la notificación de una demanda en su contra por parte del señor Pedro Gómez, quien resultó siendo el tío del señor Salomón, quien era el propietario del edificio, y pues Salomón nombró al señor Pedro Gómez como heredero universal de todos los bienes que él poseía. Además, pues gracias a esto, el señor Pedro Gómez está reclamando su derecho sobre el apartamento 101 y un mural que se encontraba empotrado en dicho apartamento. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que la señora Peña había realizado, nos preguntamos si es responsable Pedro Gómez de responder por la accesión de muebles e inmuebles que realizó la señora Peña con los materiales pues, que implementó en su inmueble, y qué pasa con las mejoras realizadas por la señora Peña. Pues con respecto a este punto, Elisa, tenemos que primero empezar analizando la figura de la accesión mueble a inmueble. Entonces, en el artículo 738 del Código Civil, bien dice que cuando se edifique con materiales ajenos, se le deberá obligar a pagar al dueño de los materiales su justo precio. Y, sin embargo, también dice el mismo artículo que mientras los materiales no estén incorporados en la construcción, se podrá reclamárselos, o sea, podrá reclamarlos el dueño y se los podrá entregar al mismo dueño. Entonces, en este caso, tenemos que analizar primero quién es el director responsable de, digamos, indemnizar al señor Rojas por la adquisición de los materiales. Entonces, en principio evidenciamos que efectivamente la directa responsable sería la señora Peña, y la señora Peña es aquella que tiene que devolverle todos los materiales al señor Rojas y tendría que indemnizarlo. Aquellos materiales que se puedan quitar del bien sin generar un detrimento y se les pueda devolver al señor Rojas, pues se devolverá. Si, yo qué sé, él ha adquirido espejos o floreros o muebles o cualquier material que se pueda devolver directamente al señor Rojas, pues se le puede devolver. Y aquello que esté, digamos, pegado en el inmueble, literalmente adherido, como el piso o incluso algunos materiales de clóseres, todo esto que no se pueda devolver, pues se tiene que indemnizar. Ahora, como ya evidenciamos que la señora Peña es la directa responsable por esta accesión y que pues tendría que ser la que tendría que indemnizar al señor Rojas, también cabe preguntarse qué pasa con las mejoras que esta señora realizó, porque es que viene este señor Pedro Gómez a
adquirir el dominio de decir, yo soy el poseedor, yo soy el propietario de este bien y yo tengo, digamos, este derecho real y por favor sálgase de mi bien. Entonces, no sé si, Gabriela, ¿tú qué piensas con respecto a eso? ¿Qué tendría que restituir el señor Rojas? ¿Qué materiales tendría que restituir y por qué se realizaría el restituir estas mejoras? Pues bueno, Carlos, siempre se deben restituir las mejoras que son necesarias. Entonces, aquí hay que identificar pues cuáles serían esas mejoras necesarias y además pues cuáles serían las útiles. Pero aquellas que sean de carácter voluntario en ningún caso tienen que restituirse. Ahora bien, pues también menciona el artículo 966 del Código Civil y se refiere a estas mejoras útiles como las que evidenciamos en el caso, que un poseedor de buena fe tiene asimismo el derecho a que se le abonen estas mejoras y que antes de que se contestase la demanda, pues deben restituírsele y que solamente se entenderán como mejoras útiles aquellas que hayan aumentado el valor del inmueble. Es decir, que aquí tenemos que distinguir pues que las necesarias son aquellas que permiten que no se constituya un detrimento patrimonial de la cosa ni una depreciación patrimonial de la misma. Las útiles aquellas que podrían aumentar, pues dice asimismo la palabra y el término su utilidad, pero su utilidad económica, y las voluntarias serían pues en el caso en el que simplemente se quiere hacer un tipo de arreglo que no es ni útil ni necesario para el inmueble. Entonces, ya que todos los que realiza pueden encuadrarse en este marco, se deben restituir, como tú lo estabas mencionando. Evidentemente estoy de acuerdo y pues el señor Pedro Gómez entonces tendría la obligación de restituirle estas mejoras útiles a la señora Peña, perdón, en calidad de poseedora regular, porque pues sí, o sea, esta señora de alguna manera, aunque generó una accesión, pues está respondiendo por esta accesión que debería responderlo y pues de alguna manera el señor Pedro también tiene que indemnizarla a ella porque pues él es el que se puede quedar con la propiedad. También se puede analizar que en alguna situación el señor Pedro podría llegar a hacer un análisis con la señora Peña y buscar el venderle otra vez el apartamento, el hacer otra vez la promesa y vendérselo, y pues ya no tendría que restituir algunas mejoras, sino simplemente vendérselo. Pero siento que con esto acabamos este caso. Fue un caso amplio, fue extenso, Sí, evidentemente, por todos los temas que un desarrollamos, caso pues pero extenso debido a su complejidad. evidentemente, pero pues esperamos que le haya gustado a todos los oyentes, esperamos que hayan aprendido sobre este tema de propiedades intelectuales, de adquisición del dominio, etc. Y hasta una próxima. Sí, pues agradezco mucho por la invitación y a los oyentes por estar aquí en este espacio escuchándonos y aprendiendo más de estas soluciones jurídicas a casos prácticos. Muchas gracias por su atención y los esperamos en una nueva versión. Que tengan buena tarde. En el nuevo episodio, en próximos casos. Los esperamos y pendientes a nuestros nuevos casos.